Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La arqueología es una disciplina de las ciencias sociales que está presente prácticamente en cada momento de nuestra historia. Vamos a platicar con dos arqueólogos quienes nos van a ir abriendo un poco el panorama para entender a esta disciplina. La arqueología nos ha ayudado a entender muchos de los aspectos de cómo vivían nuestros antepasados, esos hombres y mujeres que vivieron hace cientos de años, cómo se organizaban, cómo dormían, cómo muchos de los aspectos de su vida cotidiana. Los invitamos para ver este programa dedicado justo a este tema, a la arqueología. Bienvenidos, comenzamos. ¿Te has preguntado para qué sirve la arqueología? La arqueología es la ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Por otro lado, también se dedica a la reconstrucción de la cultura y al estudio y análisis de los procesos sociales. Es decir, investiga el largo camino que la humanidad ha seguido desde sus orígenes hasta nuestros días, así como las estructuras económicas, políticas y sociales que ha generado a lo largo de ese viaje. Desde este punto de vista, la arqueología no solo estudia sociedades antiguas o desaparecidas que no dejaron testimonio escrito de su historia, sino que estudia incluso sociedades modernas. También existen distintos tipos de arqueología, como la arqueología subacuática, la arqueología industrial, la paleontología, entre otros. La arqueología trata entonces de explicar de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, de conocer el pasado para entender el presente y prever el futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a hablar de arqueología, un tema que, bueno, pues a muchos apasiona, pero que generalmente relacionamos solo con los dinosaurios o las pirámides, pero esta es una disciplina de las ciencias sociales que abarca muchos más aspectos, así que hemos invitado a un par de expertos en este asunto y además el Colegio de San Luis está involucrado en un proyecto de un ciclo de conferencias con ponentes de talla internacional y que, bueno, pues va a estar vigente durante los próximos meses, así que vamos a platicar entonces de este tema. Y les presento a nuestro primer invitado del día de hoy. Está con nosotros el doctor David Vázquez Salguero, es presidente del Colegio de San Luis, historiador, ustedes lo conocen, pero además de origen es arqueólogo. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Lidia, muchísimas gracias y me da mucho gusto estar nuevamente en el programa, poder compartir con toda la audiencia que nos está escuchando, mirando y dialogar sobre este tema que efectivamente... Casi nunca lo decimos, ¿no? ¿Eres arqueólogo de origen? Así es, y estudié en un momento en el que en San Luis Potosí no había arqueología, así es de que tuve que errar un poquito, o andar de errante más bien, para encontrar el lugar adecuado fuera de San Luis, fuera obviamente. de San Luis. Y bueno, pues sí, es algo que pocas veces se menciona, pero en efecto, en la vena traigo el ADN de la arqueología. A ver, cuéntanos un poco, en términos como muy sencillos, ¿qué es la arqueología? Porque yo decía que casi siempre lo relacionamos con dinosaurios o con las pirámides, pero es muchas más cosas. Sí, fíjate que quizás haya primero que establecer esa diferencia, ya que lo referiste en relación a los dinosaurios. El estudio de esa megafauna, ¿verdad? Pertenece más bien al ramo de la paleontología, ¿no? Y también porque tiene que ver con las eras geológicas. Ya cuando hablamos de la presencia humana en la Tierra, ya entonces es cuando la arqueología entra en acción, ¿no? Es una disciplina, como bien mencionaste, una rama de las ciencias sociales, en realidad forma parte de la antropología, y de la antropología se desprenden otras disciplinas como la antropología física, la antropología filosófica y la arqueología, entre otras, ¿no? Entonces, es eso, es una rama de la antropología que se dedica a estudiar a las sociedades, pero ya extintas, ¿no? Y que no tuvieron
o que no formaron parte de la cultura escrita, o están en ese limbo un poquito entre los orígenes de la escritura y la prehistoria, porque también así se puede hablar de arqueología en términos de prehistóricos, ¿no? Es decir, antes de la historia escrita. Y a final de cuentas también está muy relacionada la arqueología con la disciplina de la historia, porque a final de cuentas lo que uno hace con la disciplina de la antropología es reconstruir formas de organización social, cómo estaban estructuradas las sociedades en un pasado, pero a través de los vestigios de esa cultura, ¿no? Ya no estamos hablando ya de testimonios orales, no estamos hablando de testimonios pues escritos, sino más bien de esas sociedades que ya no forman parte de este mundo. ¿Qué tipos o qué variantes dentro de la propia arqueología hay? Porque hay algunos aspectos que sí efectivamente nos sirven, digamos, para ubicar algunos aspectos importantes de la sociedad en el pasado, Ajá. pero hay otras líneas que nos comentabas. Fíjate que en el ámbito de la arqueología hay una gran cantidad de ramas y eso es la riqueza de la arqueología, que es muy interdisciplinaria, ¿ves? O sea, dependiendo también de la sociedad que se esté estudiando, de la región del mundo que se esté estudiando, es la forma de aproximarse y también el conjunto de diálogo interdisciplinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, la arqueología subacuática pues es muy importante en los litorales, ¿no? Para rescatar barcos hundidos, ¿no? Para identificar, por ejemplo, en algún tiempo cuando nació la arqueología, pues la búsqueda de la Atlántida, ¿no? En otros aspectos ya en lagunas de interior, como es el caso de México, pues la arqueología subacuática penetra en lugares como la Media Luna aquí en San Luis, ¿no? Para rescatar también las ofrendas, los cenotes que están en el área maya. Entonces ahí implica pues todo ese tema que tiene que ver con biología, con buenas condiciones para poder sumergirte, con formas de registro, de fotografía. Entonces sí, cada región exige un diálogo muy diferente, ¿no? Y conforme vas avanzando a estudios arqueológicos hacia el presente, es decir, estudiando sociedades más cercanas al presente, también las metodologías y esos linderos entre disciplinas se van como haciendo cada vez más tenues, ¿no? Por ejemplo, colaboran más de cerca, digamos, más de cerca, arqueología con ¿no? historia, como lo Exacto. dijiste, con biología, con etcétera. Hay un área, por ejemplo, que está muy en discusión sobre el concepto, que se le llama arqueología histórica, ¿ves? Entonces, dicen que es un pleonasmo, porque pues la arqueología es historia, de alguna manera, ¿no? Es estudiar el pasado. Y más bien lo que la arqueología histórica trata de expresar es que hay un diálogo interdisciplinario donde el arqueólogo junto con el historiador recurren a metodologías compartidas. O sea, se va a archivo, se va a acervos, se analizan planos, pero también se va a hacer trabajo de campo para hacer recorrido de superficie, excavación y demás. Y entonces esto ocurre más en sociedades, sobre todo un poquito en los últimos tiempos de lo prehispánico, ¿no? Siglo XVI, 1520, 1500, todavía 1500, hasta siglo XIX, ¿no? Donde hay testimonios que pueden comprobarte o ayudarte a guiar una investigación. Antes de irnos a la pausa, danos en menos de un minutito que nos queda por ahí un ejemplo de algún hallazgo reciente o de algún hallazgo para que la gente ubique un poco este asunto de la arqueología, digamos, en un entorno que les sea un poco más familiar. Bueno, te nombro un hallazgo reciente de San Luis y bueno, no tan reciente de San Luis, pero hallazgo importante y hallazgos más lejanos en espacio. En San Luis Potosí, lo que está haciendo Chesil, que es lo que vas a platicar un poquito más adelante, es todo el registro que hay de pintura rupestre en las diferentes regiones del estado, que también alguna pertenece sí a culturas prehispánicas, pero otras ya
manifiestan un contacto entre españoles y chichimecas, ¿no? O achichiles también. Entonces ahí en esas pinturas rupestres ya puedes ver diferentes técnicas, colores, representaciones de la sociedad, prácticas, formas de pensar, ¿no? Incluso ya se identifican cruces, ¿no? Quiere decir que hay una presencia religiosa católica. ¿En dónde están? ¿En qué municipios? Pues hay aquí en la Sierra de San Miguelito, hay en Cerritos, etcétera. Generalmente los arqueólogos somos un poquito reticentes para decir en qué lugar para evitar el saqueo. Claro. Pero te estamos hablando del Valle de San Luis. Más otro hallazgo muy reciente fue en Pompeya, que es así como que laboratorio arqueológico, porque ahí se registra el deterioro y sobre todo este volcán en esta parte de Europa, en Italia, el Vesubio, que sus cenizas cubrieron la ciudad de Pompeya y podríamos decir que en instantes capturó a las personas y las fosilizó. Y los hallazgos que han habido en Pompeya, por ejemplo, los más recientes, son de celdas, de cárceles, donde se ve ya la convivencia entre estos presidiarios con el entorno, con los animales. Se ve que había ratoncitos, que había formas de expresión artística, y Pompeya es un lugar extraordinario para el arqueólogo, ¿no? Así es, creo que Pompeya es un, no sé, como un Disneylandia para los arqueólogos, me imagino yo, porque se petrificó, se congeló, digamos, como era, ¿no? Y estos hallazgos que yo también he visto algunos recientemente, digo, estos trabajos de divulgación, estos videos que hay, en donde se han observado, por ejemplo, el tipo de camas, porque había como estas camas de los clases más Sí. de élite, otros de las más sencillas, en fin, creo que es un muy buen ejemplo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de arqueología con nuestro invitado, el doctor David Vázquez. Bien, estamos de regreso y estamos platicando de arqueología y usted se preguntará por qué en el Colegio de San Luis. Bueno, pues porque tenemos este programa de historia, pero además estamos, digamos, asociados, coordinando un ciclo de conferencias con especialistas en estos temas de arqueología de talla internacional, así que bueno, pues los podrán ir por ahí recuperando en los siguientes meses. Va a durar, si mal no recuerdo, hasta mayo del 2024 y es una oportunidad para acercarse a este tema, sea o no especialista. Y bueno, pues doctor David Vázquez, platícanos un poco sobre las diferentes escuelas de la arqueología. Entiendo que hay así como ya nos decías hace rato, ¿no? Según la región, no es lo mismo a lo mejor esta arqueología subacuática en el sureste mexicano, en toda esta zona maya riquísima en estos vestigios, pero también hay de otros tipos. Sí, fíjate, Lidia, y el estudio o la arqueología, ¿no? Nace precisamente, digamos que en el siglo XIX, con este afán de conocer, de buscar los orígenes de la antigua Grecia, por ejemplo, ¿no? De todo lo que refería aquellas grandes obras de la literatura, la Ilíada, la Odisea, estar buscando esos lugares es lo que impulsa el ánimo de la exploración. Y también hemos de recordar aquel gran hallazgo que se conoce como la piedra Rosetta, ¿no? Que es esa piedra donde se puede interpretar en diferentes formas de escritura el griego junto con jeroglíficos egipcios, y es lo que ha sido un poco como la clave para la interpretación, ¿verdad? Pero estamos hablando ahí ya de un momento de la escritura, ¿no? Entonces, te comento esto porque los orígenes de la arqueología sí los podemos encontrar en Europa, y a partir de allí vemos que hay una tradición por la exploración y la búsqueda de estas sociedades extintas, pretéritas, en diferentes regiones. Yo podría decirte que hay diferentes escuelas en Europa, o sea, tenemos la escuela francesa, la escuela alemana, pero para mí, esta es una opinión personal, quienes tienen una mayor experiencia y tradición en arqueología son precisamente los franceses. Por toda esa expansión, que en su momento fue muy colonialista, llegaron a lugares como pues toda
toda la parte africana, ¿no? Norte, centro, todo lo que se llama el Cuerno de África. Identificaron muy bien pues estas sociedades egipcias. Después pasan a lo que hoy conocemos como Levante, que es toda esta zona de Israel, Jerusalén, Palestina, Arabia, ¿no? Entonces han estado presentes en diferentes lugares del mundo, qué decir que la propia Francia, ¿no? O sea, todo este conocimiento sobre sociedades como neandertales, Cromañón y demás, que tuvieron presencia en Europa, pues el corazón está en Francia y Alemania y España, ¿no? Y su expansión también exploratoria llega hasta China. Entonces yo pienso que los franceses fueron como ampliando esta tradición de seguir estudiando, y ya después podemos hablar de la escuela inglesa, ¿no? Donde hay una influencia también muy importante desde la antropología, desde las reflexiones de la filosofía científica, que le van imprimiendo también un matiz. Es decir, los ingleses se enfocan mucho pues en vikingos, por ejemplo, ¿no? En toda esa diáspora y presencia vikinga acá en el Reino Unido. En España, pues la presencia de romanos, ¿no? La arqueología sobre romanos y árabes en España es muy fuerte, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado del mundo, es decir, acá donde nosotros estamos, tienes también la escuela norteamericana o estadounidense, muy enfocada a una arqueología no tan monumental. Ahí estás encontrando más bien arqueología pues de hace 25, 30 mil años, para conocer a los primeros habitantes después de la migración que viene de Asia a poblar todo el continente, ¿no? Es otro tipo de arqueología, sí más antigua, pero con un tipo de vestigios muy diferentes. Ya toda esa variedad y ese análisis que hay sobre puntas de flecha surge de allí. Y si nos vamos ya lo que es propiamente Mesoamérica hasta la Patagonia, pues es una arqueología muy diferente, donde sí la constante son estas sociedades precolombinas, donde vemos ornamentos de oro, mucho uso de joya como el jade, la obsidiana, algunas otro tipo de piedras, la orfebrería, digamos la arcilla también, la cerámica, y desde luego pues todas estas construcciones que encuentras en Machu Picchu, que encontramos aquí en Mesoamérica, ¿no? Teotihuacán, el Tajín, etcétera. Y cada esas regiones le va condicionando, yo digo, de alguna manera, o va moldeando la forma en que se hace la arqueología. Una más tradicional, más pausada, otra quizás más desafiante, porque hay suelos donde tienes concentrado en muy poquito terreno miles de años, y hay suelos también que son con estratos muy profundos, donde tienes capas y capas de ocupación de personas, como puede ocurrir ahí tanto en Europa como en Levante, como en Asia, ¿no? Mismo África. ¿Cuál dirías que, de algún modo implícitamente nos lo has dicho, cuál es la principal aportación de la arqueología a la sociedad? Pues mira, yo pienso que nos permite primero desmitificar muchas cosas, ¿no? Es decir, yo como arqueólogo te lo digo, de pronto pensamos que el pasado era más simple, ¿no? Que era más rudimentario, ¿no? Pero si pensamos en términos de evolución humana, de nuestra capacidad craneal, que lo estudia la antropología física, ¿no? De nuestras habilidades desarrolladas, genios, personas con talento, personas con creatividad, con motivaciones, han existido en todas las épocas, ¿no? Entonces yo creo que la principal enseñanza y ese diálogo más cercano que nos permite la arqueología es mirar esas sociedades pretéritas en términos de un reconocimiento de ese sostén de la humanidad desde cientos, miles de años. Esas aportaciones que a lo mejor no nos dimos cuenta de todo lo que valían, ¿no? Exactamente, todo ese conjunto de conocimiento acumulado que se ha ido transmitiendo de sociedad entre sociedad hasta llegar a nuestro presente. Claro, siglo XX detonó, siglo XIX y XX detonó mucho el auge de la tecnología, pero todo eso está fundamentado en elementos muy básicos, muy arquetípicos de la humanidad, y desde luego ver representados ya el sentido humanista en el arte, en el cuidado que se les dio a los ancianos, a los niños. Es el sentido humanista que caracteriza a las personas.
Es que nos revela un montón de cosas, ¿no? Cómo Exacto. vivían, qué les importaba, cómo pensaban, Claro. su escala de valores, incluso, por más básico que parezca. Y permíteme una acotación muy simple, pero también uno se da cuenta de que el ser humano no ha evolucionado para trabajar. ¿Sí me explico? Siempre está buscando cómo no. No, es decir, O cómo la hacerlo más simplicidad fácil. de las sociedades en aquel momento permitió la vida de las sociedades, de la humanidad por siglos, y justo ahora que somos adictos al trabajo, aficionados al consumismo y al deterioro del medio ambiente, es cuando más riesgo corre la humanidad, ¿no? Cierto, justo iba a esa otra parte. ¿Cuáles son los retos de la arqueología en un mundo como el de ahora, en donde todo lo que importa es inmediato, es tan efímero Pues y con todo el aporte tecnológico? Que había una conexión mucho más estrecha, mucho más integral entre el ser humano y el entorno que le rodeaba. No era el dueño del mundo, era un habitante más de ese mundo que le acoge. ¿Y si tiene retos enfrente la arqueología? Sí, por supuesto. Yo creo que en México uno de sus principales retos es precisamente en el ámbito de lo laboral, ¿no? Es decir, tratar de romper ciertas barreras que tienen nuestras normas, en ese diálogo interdisciplinario hacerlo mucho más fluido y sobre todo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de mirar hacia el pasado, no con un afán romántico o condescendiente o idealizado, sino precisamente en un sentido de aprendizaje sobre nosotros mismos. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. ¿Algo más que gustes agregar en este programa dedicado, aunque le parezca extraño, al asunto de la arqueología? Pues mira, yo más bien quisiera invitar a nuestros audiencia a que se involucren un poquito más, que conozcan nuestras bibliotecas, que conozcan nuestros proyectos y sobre todo si encuentran algún vestigio, ¿no? Pues lo reporten, no lo destruyan, no se lo lleven a su casa, más bien pues sientan esa emoción que uno puede sentir de saber esto está aquí gracias a otra persona que la tuvo en sus manos en algún momento. Hace miles de años, quizá. Miles o cientos de años, sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nosotros vamos a continuar con el programa. Hasta aquí esta primera parte con nuestro primer invitado. En los siguientes bloques vamos a platicar con un arqueólogo muy inquieto que estudió aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que bueno, ya hoy está haciendo un posgrado en la UNAM y que tiene muchos proyectos, muchas inquietudes de los que nos va a estar platicando regresando de la pausa. Continuamos. El Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida del Colegio de San Luis, en colaboración con otras instituciones, realizaron el primer coloquio internacional Encuentros y experiencias en la investigación, incidencia y el acompañamiento en casos de violencia feminicida y feminicidios en México y América Latina, el pasado 16 y 17 de noviembre en modalidad híbrida. El evento estuvo dirigido a personas que realizan investigación académica, familiares en casos de feminicidio, mujeres provenientes de violencia feminicida y personas que llevan a cabo acompañamientos o intervenciones como profesionistas o integrantes de la sociedad civil que estén interesadas en compartir sus experiencias de acompañamiento y acceso a la justicia. Se llevaron a cabo 8 mesas de trabajo con participación de múltiples instituciones y colectivas, además de 2 conferencias donde se abordaron temas relacionados con el feminicidio en México tituladas ¿Debe el Estado mexicano reparar a las familias de víctimas de feminicidios?, impartida por la maestra Edith Olivares Ferreto, y Sociología y Política del Feminicidio en México, impartida por la doctora Teresa Inchaustegui Romero. También se contó con un taller presencial de autocuidado con el nombre Caja de Herramientas Básicas, con participación de la colectiva Las Sobrevivientes de Feminicidio. El coloquio dio apertura a diálogos para establecer pautas que impulsen estrategias integrales de acompañamiento y abordaje jurídico.
El Laboratorio de Antropología aplicada para la atención de violencia feminicida facilita la integración de la perspectiva de género en el acceso a la justicia para las víctimas y personas afectadas por la violencia feminicida, implementando una estrategia de socioantropología bajo el enfoque de género y el feminismo jurídico. Estamos con Cecil Dobenain. Él ya comentábamos en los bloques anteriores, él está organizando, es un arqueólogo bastante inquieto que anda organizando ahí cosas en las que ya subió al tren al Colegio de San Luis. Y bueno, pues ya escuchamos la perspectiva del doctor David Vázquez, quien nos daba desde su perspectiva un concepto de arqueología, pero también queremos escuchar el tuyo, Cecil. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Cuéntanos qué es para ti la arqueología. Pues muchas gracias, Lidia. Te agradezco muchísimo el espacio primero. Y al Colegio de San Luis, por supuesto, también por la invitación. Y bueno, la arqueología para mí es una disciplina, también es una disciplina científica que se enfoca en el estudio de procesos de cambio cultural a lo largo del tiempo, en distintos contextos geográficos y medioambientales, pero también es una forma de entender el presente. No nada más se encarga de estudiar el pasado, sino que el conocimiento que produce la arqueología ayuda a entender cómo es que llegamos a ser lo que somos ahora. Y eso es lo que me parece el aporte más importante en la definición conceptual de una ciencia social como la arqueología. ¿Por qué dirías que es importante para la sociedad? ¿Qué le aporta? Justo creo que la arqueología tiene un potencial bien interesante para el mundo contemporáneo. Por lo general, la cultura popular nos enseña que la arqueología es una cosa muy parecida a lo que hace Indiana Jones en las películas o Tomb Raider y Lara Croft y muchos otros personajes populares, ¿no? Eh, en este sentido, pues ir a buscar tesoros, ir a saquear, ir a lugares remotos como la selva o el desierto, pero en realidad lo que la arqueología hace es aplicar un conjunto de técnicas y metodologías interdisciplinarias, ¿no? Propias de la historia, de la física, de la antropología, incluso de la lingüística, la genética, muchas otras, para estudiar de manera sistemática lo que llamamos contextos arqueológicos, ¿no? Pueden ser asentamientos humanos con pirámides de sociedades agrícolas, pueden ser asentamientos de grupos nómadas o seminómadas en distintas regiones del tiempo que no tienen este tipo de arquitectura monumental como la arquitectura mesoamericana. Y en este sentido, lo que le aporta a las sociedades, en mi opinión, son tres puntos principales, ¿no? Primero, la realidad de que eh, entendernos a nosotros mismos o a nosotras mismas y entender el papel que tenemos en el mundo no es un trabajo que se hace de forma individual. Siempre es un trabajo colectivo, siempre es un trabajo en grupo, siempre es un trabajo, por así decirlo, interdisciplinario. De la misma manera que nosotros siendo niños o niñas, entendemos el mundo no solo por nosotros mismos, sino que lo entendemos a través de nuestras familias, a través de nuestros padres, madres, genitores y a través de nuestra socialización en el mundo. En segundo lugar, lo que creo que la arqueología le aporta al mundo contemporáneo es entender, justo como decía en la pregunta anterior, que lo que somos ahora no lo hemos sido siempre. Y eso es un punto muy importante porque a través de la arqueología y a través de muchas otras disciplinas, justo como la historia, la antropología, entre otras, podemos comprender que existen distintas formas de llegar al presente y distintas formas de ser sociedad y distintas formas de ser humano. Y el tercer punto, en mi opinión, que es muy relevante también para el mundo contemporáneo por las luchas actuales, ya sean feministas, ya sean medioambientales, ya sean luchas culturales por los derechos humanos, incluso por los derechos no humanos. En este caso pensemos en los animales o en los derechos de los bosques por seguir existiendo o en los derechos de los recursos naturales por seguir existiendo. Creo que la parte importante es
que la arqueología junto con la historia nos ayuda a entender que existen múltiples mundos en el presente, así como existieron múltiples mundos en el pasado. Y esto significa que, por tanto, no estamos condenados a repetir la historia por mencionar este cliché clásico entre colegas, y tampoco estamos condenados a tener un destino horripilante, un destino destructivo, sino que tenemos la oportunidad de construir un mundo diferente en donde las formas de relacionarnos con lo que llamamos naturaleza y con el mundo no humano puede ser mejor, puede ser diferente y que pueden existir otras maneras de coexistir con el resto de la vida no humana con la que compartimos el planeta. Quizá ya lo respondiste de manera implícita, ahí de manera indirecta, pero a lo mejor con un ejemplo nos queda un poco más claro a los que no estamos dentro de toda esta disciplina de las ciencias sociales de manera más directa. ¿Por qué es importante la arqueología? Ya comentabas un poco en la historia, perdón, en la sociedad, pero vinculado a este tema de la historia, si nos pudieras acompañar ahí con un ejemplo, esta explicación. Sí, con gusto. Y esa es una parte muy fascinante porque por lo general se suele entender que la historia, la disciplina de la historia es una disciplina enfocada en el estudio de sociedades y procesos culturales de cambio cuando ya tenemos testimonios escritos. Pensemos, por ejemplo, en la escritura, que tiene a más o menos unos 4.500 años, por así decirlo, de estar existiendo. Eh, y se suele decir que la historia solo puede fundamentarse en este tipo de fuentes documentales para entender los procesos de cambio, las sociedades, etcétera. Esta es una perspectiva que puede ser limitante porque la arqueología también hace historia y la historia también hace arqueología. Y en un caso muy concreto de complementariedad, hablemos, por ejemplo, de la historia en San Luis Potosí, la historia en términos muy generales. Eh, Suele ser muy aceptado de manera social que incluso en los libros de historia regionales o los libros de historia locales, que cuando se habla de la historia de San Luis Potosí, cuando se habla de su historia cultural, eh, solemos remontarnos hasta cuando llegan los españoles, por supuesto, después de ir del presente hacia el pasado, pasando por la Revolución, pasando por el siglo XIX, pasando por todo el periodo colonial. Pero ¿qué pasa con el periodo prehispánico en San Luis? Se conoce muy poco, si no es que nada de esto. Y en este sentido, lo que la arqueología contribuye no solo a la disciplina de la historia, sino a la historia en general, la historia regional eh, y colectiva, es que puede aportar muchos datos y mucha información para reconstruir toda esta parte de la historia en un periodo donde no había escritura, en un periodo donde había sociedades muy complejas, desde sociedades nómadas y seminómadas que cultivaban, que recolectaban, que cazaban, hasta su interacción con grupos agricultores, migrantes que venían de lo que en ese momento era el altiplano central, como resultado de expansiones culturales por parte de sociedades agrícolas que venían del occidente de lo que es México y de otras regiones. Y estos son periodos por lo general de miles de años, cientos y miles de años. ¿Y cómo hacerle en este sentido? ¿Cómo incluir estos procesos culturales de cambio donde no tenemos registros escritos, donde no tenemos textos, donde no tenemos tablillas de arcilla con escritura? ¿Cómo le hacemos? Y en esa parte la arqueología es muy interesante porque le aporta estos datos a la historia para construir de manera más amplia todos estos procesos de cambio a lo largo del tiempo y por supuesto del espacio. Es decir, tú has encontrado, tengo entendido, como parte de tu proyecto, algunos elementos, digo, sé que son muy celosos los arqueólogos, ayer nos lo decía el doctor David Vázquez, que no nos van a decir en dónde están esos sitios, pero bueno, un poco platícanos, ¿no? De lo que has encontrado, ya nos lo contarás en el siguiente bloque, un poco de estos hallazgos de investigación, estos temas que tú estás trabajando. Pero bueno, danos un anticipo antes de irnos al corte, tenemos todavía un par de minutos para que nos cuentes un poco de qué te has encontrado y cómo es que diste con ello. Justo, fíjate que muchos de los hallazgos que se han o que hemos encontrado en los últimos años han sido sitios arqueológicos con pintura rupestre, ¿no? Y también con petrograbado a lo largo de todo el estado de San Luis Potosí. Pero también hemos encontrado evidencia de campamentos o de grupos nómadas o de grupos seminómadas en toda la región,
al menos en la región semidesértica de San Luis Potosí, que cubre lo que hoy es la zona centro y la zona altiplano y un poco de la zona media de San Luis Potosí también. Y por supuesto, todo este repertorio de sitios arqueológicos, lo que nos ha ayudado no es, o lo que es más sorprendente, no es tanto los sitios por sí mismos, sino lo que nos dicen de los procesos, de las creencias y de las tradiciones de los grupos que habitaron aquí en la región de San Luis Potosí en un momento que no es muy conocido y que no es muy comprendido a la fecha en términos de la historia, no solo regional, sino a nivel nacional. Y justo la forma en la que damos con ellos sí tiene un poco que ver con esta idea de estar explorando la región semidesértica, de estar subiendo al monte, de estar subiendo a la sierra, de estar internándote, obviamente con los permisos académicos e institucionales correspondientes, pero también con el apoyo y con la ayuda de mucha gente, estudiantes, eh, profesores, investigadores, incluso gente que vive en estas localidades, en estas comunidades, que tiene el interés por compartir estos lugares, pero también para que se estudien, para que se protejan, para que se investiguen y que perduren para las generaciones futuras. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar el programa con nuestro invitado de hoy, Cecil Dobenain, quien es un arqueólogo que está haciendo su posgrado en la UNAM, ya lo decíamos al principio del programa, y que junto con el doctor David Vázquez han tenido aquí una idea para acercar todavía más la arqueología al Colegio de San Luis y platicamos precisamente sobre este ciclo de conferencias que están trabajando. Hacia el final del programa le preguntamos un poco sobre eso, pero yo sigo fascinada con estos hallazgos, qué son los petrograbados, qué tipo de hallazgos prehispánicos han tenido. Y bueno, pues de esto y más platicamos con nuestro invitado de hoy. Les recordamos que el programa se estrena hoy martes a través de 9TV y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a seguir esta charla con el arqueólogo Cecil Dobenain. Cuéntanos, Cecil, ¿en qué estás haciendo tu posgrado? Porque sabemos que estás estudiando en la UNAM. De hecho, ya no estás acá en San Luis. ¿Eres potosino? Sí, sí, y ahorita estoy, como bien dices, haciendo la maestría en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Justo ahorita pues me encuentro de este lado, eh, realizando pues, no solo tomando cursos, sino también realizando labores de investigación, gestión de recursos y todas estas cuestiones que tienen que ver con, o que necesito justo para seguir avanzando el trabajo arqueológico de investigación que tiene como tema la región semidesértica de San Luis Potosí. A ver, ¿cómo das con esta región? Supongo que basado en algunos documentos, en alguna información ya previa que daban cuenta de que justo en esos municipios, en esos lugares, habría vestigios prehispánicos y dices que has encontrado, entre otras cosas, petrograbados. ¿Qué son petrograbados? Bueno, pues ya nos dabas el tema. ¿Por qué ese tema de interés? Son muchas preguntas en una, pero ahí velas contestando de a poquito. Tenemos chance. Sí, tenemos tiempo, no pasa nada. Aquí la cosa es que se conoce la existencia de estos sitios con arte rupestre en San Luis Potosí y sobre todo en la región semidesértica y también en la parte de la Huasteca desde hace más de 100 años.
fue el cronista Primo Feliciano Velázquez, uno de los primeros en reportar estos hallazgos en sus trabajos. Y conforme fue pasando el tiempo, distintos cronistas, distintos exploradores como Joaquín Meade, el ingeniero Octaviano Cabrera y Piña, eh, Juan Palacios, entre otros, fueron dándole continuidad a estas exploraciones y dándose cuenta de que en distintas regiones había estos sitios, cuevas, abrigos rocosos, frentes o paredones en cañadas, en barrancas, que tenían pinturas o que tenían petrograbados. Aquí la cuestión interesante a diferenciar es que dentro del arte rupestre hay dos vertientes generales. Uno, o las más reconocidas, son la pintura rupestre, que son estas aglutinaciones de pigmentos minerales con los que los grupos antiguos agrícolas o grupos recolectores cazadores pintaban en la roca, y otros son los petrograbados. Y los petrograbados son estas también formas simbólicas, antropomorfas, o dicho de otra manera, formas que asemejan cuerpos humanos y otras formas que son más abstractas, que son más geométricas, pero que están talladas en las rocas en lugar de estar pintadas y están talladas a través de distintas técnicas. Entonces, esto se fue reportando a lo largo del siglo XX y a finales del siglo XIX, pero después viene una época en la segunda mitad del siglo XX donde empiezan a haber proyectos arqueológicos ya formales, ya oficiales, en la región semidesértica de San Luis Potosí y empiezan a documentar estos sitios de manera muy esporádica, pero no los investigan. Llegan la década de los 90, el principio del siglo actual, del siglo XX, y estos sitios vuelven a estarse documentando, pero de manera muy esporádica en informes de proyectos de rescates arqueológicos o salvamentos, que son proyectos muy rápidos y muy cortos, que son resultado de obras de infraestructura pública. Entonces, mientras yo estaba estudiando la licenciatura ahí justo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me di cuenta de que este es un eh, objeto de estudio, por así decirlo, que no se había investigado de manera formal, que no se había contemplado en las interpretaciones, ni en las descripciones, ni en el abordaje general de los procesos culturales de cambio social e histórico en la región. Entonces surge el interés por contactar gente que vive en estas localidades cercanas a estos sitios, dirigirme al Instituto de Antropología, Nacional de Antropología e Historia que está en San Luis Potosí, buscar en archivos, en la literatura existente y por supuesto hacer trabajo de campo. Y lo que lleva, qué es lo que nos lleva o llevó al equipo de investigación a justo descubrir muchos de estos sitios arqueológicos en toda la región semidesértica de San Luis Potosí. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los hallazgos más significativos recientes? Digo, recientes implica años seguramente. Ya nos decías que, bueno, pues en términos generales son estas pinturas rupestres y de petrograbados, pero ¿había algo más? ¿Hay algo más? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué interpretaciones han hecho? Si es que ya tienen algún avance en ese sentido. Digo, sabemos que son estudios relativamente lentos. La sociedad quisiéramos que lo descubran y ya de volada nos digan, ah, sí, significa así, vivieron así, e hicieron esto, pero no sé, dentro de la disciplina de la arqueología sabemos que hay sus tiempos. ¿Qué han encontrado? Justo lo que algunas de las cosas más interesantes es que varios de estos sitios arqueológicos, en particular estos abrigos rocosos que tienen pinturas de distintos tipos, de distintos colores, aunque por lo general sigue siendo rojo el color dominante, hay también pinturas en color blanco o también en color negro. Y muchos de estos se encuentran en lugares bien interesantes porque son espacios como paredes de roca, cuevas o abrigos que tienen propiedades que llaman mucho la atención. Por ejemplo, hay un sitio arqueológico que se llama Arroyo La Laja, o que así se le ha puesto, que se encuentra dentro del área natural protegida de la Sierra de San Miguelito y en San Luis Potosí, que es notable porque desde este sitio a veces se pueden observar, dependiendo de ciertas condiciones ambientales, fenómenos astronómicos, por ejemplo, el surgir de las lunas nuevas. Y esto llama la atención porque puede ser un indicador paisajístico de por qué la gente que pintó este lugar probablemente hace unos 1,300 años, ¿por qué lo hizo ahí? ¿No? Muy probablemente tiene que ver con este tipo de fenómenos que se observan desde el paisaje. ¿No? Otro hallazgo interesante, y ya más hacia el norte, ya en la parte de Charcas, por ejemplo, hay otro sitio arqueológico también que tiene pintura rupestre,
pero que esté en un lugar sagrado o en un lugar considerado sagrado por los grupos huicholes y que forma parte de de uno de sus puntos de peregrinaje ritual, ¿no? Como bien se sabe por toda la región de San Luis Potosí, los huicholes anualmente hacen distintas visitas como parte de su peregrinación al Cerro Quemado, a la tierra sagrada de Viricuta, ahí en el altiplano, y uno de estos puntos de peregrinajes muy importantes tiene justo este tipo de manifestación cultural con arte rupestre que está pendiente de investigar, es algo que se sigue investigando a la fecha, pero que llama la atención porque estos grupos indígenas siguen presentando ofrendas, siguen presentando parte de su creencia, de su fe. eh, en su propio sistema de cosmovisión o sistema de visión del mundo, eh, porque consideran sagrados estos lugares y consideran de alguna manera que son espacios vivos, son espacios que tienen una forma de vida que no es humana, con fuerzas no humanas habitando estos lugares y que esa es la razón por la cual se tienen que rendir cuentas de manera anual, de manera cíclica con estos espacios para interactuar con las fuerzas, no solo con los ancestros, no solo con los antepasados, sino también con estas deidades que se encuentran en la roca, que se encuentran en estos espacios sagrados. Y por último, un tercer hallazgo también muy interesante que es llamativo comentar es que hay unos de estos sitios arqueológicos también protegidos porque están adentro de la Sierra de San Miguelito, que es área natural protegida. Hay un abrigo que también ha presentado en ocasiones evidencia de que hay gente que lo visita para practicar o llevar a cabo prácticas que tienen que ver con lo que llamaríamos hoy magia, hechicería, magia negra, tal vez prácticas esotéricas, por así decirlo, y que es muy llamativo. ¿Por qué las personas están visitando estos espacios arqueológicos que son visitas muy esporádicas, muy ocasionales, pero las visitan de alguna manera? Y esto lo pregunto, porque ¿creen acaso que hay algún poder que pueden canalizar estas personas para la búsqueda de fines espirituales? Y hay otro sitio también ya hacia Villa Hidalgo, que es un sitio arqueológico muy interesante con pintura rupestre, pero que en lugar de tener motivos prehispánicos, tiene motivos cristianos, por así decirlo, motivos católicos o pinturas de cruces, entre otros motivos. Y llama la atención que la gente nos ha comentado que ha habido personas de otras localidades que a este sitio en determinadas épocas del año llevan veladoras. Y esto llama mucho la atención porque en ciertas ocasiones este sitio es abordado por eventos climáticos como las lluvias fuertes y en algún momento estas veladoras son como ofrendas, no solo al sitio, sino que es como una especie de eh, lugar sagrado entre prehispánico y entre colonial, entre católico y cristiano. Eh, y eventualmente el agua que corre por este arroyo se lleva a las veladoras, una manera de ofrenda. Y es una cosa muy interesante porque nos habla de la continuidad en el tiempo de lo que significa el arte rupestre para los distintos grupos humanos, pero también de las cargas simbólicas e históricas que hay en el arte rupestre. Wow, qué fascinante. Bueno, pues sí, se nos está terminando el tiempo, pero antes no queremos despedirnos sin que nos platiques este ciclo de conferencias súper interesante en donde varias instituciones están colaborando, entre ellas el Colegio de San Luis, y bueno, que tú llevas ahí una parte importante en esta coordinación, en este trabajo. Cuéntanos, entendemos que van de octubre de 2023 a mayo de 2024, y Ujú. bueno, resúmenos algunos de los temas y de los ponentes, porque vemos que son de universidades internacionales con gran prestigio. Sí, claro. El ciclo de conferencias se llama Teoría Arqueológica Hoy, Perspectivas Actuales, y el objetivo es poner al alcance de la comunidad antropológica, arqueológica, histórica, etcétera, qué se está haciendo, qué se está trabajando en términos de la teoría arqueológica, ¿no? Cómo es que nos aproximamos a los datos arqueológicos del mundo antiguo. Y por supuesto es un evento que va desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024 y están invitados ponentes desde la Universidad de Newcastle o la Universidad de Leicester en Reino Unido, también de la Texas Tech University en Texas, Estados Unidos, de la Universidad de Berkeley o la Universidad de California en Berkeley, también en Estados Unidos. También hay invitados de la Universidad de Chile y muchos de estos investigadores están trabajando temas muy interesantes como por ejemplo la arqueología
feminista, posthumana, o trabajos o vertientes teóricas que tienen que ver con la arqueología cognitiva, cómo es que a partir de los restos materiales podemos entender la construcción del ser humano como lo conocemos hoy día. Y solo es a través de esta colaboración, solo es a través de este trabajo conjunto, colectivo, interdisciplinario, que un evento como este ha podido tener el alcance que está teniendo, donde a la fecha tenemos inscritas más de 100 personas, no solo nacionales, sino que también están inscritas personas de Colombia, de España o de instituciones diferentes como la Universidad de Harvard o de la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. Y todas y todas están cordialmente invitadas e invitados. Muy bien, pues muchas felicidades por este esfuerzo y muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Espero que no sea la última y que de manera más frecuente nos visites por acá. Y cuando andes aquí en San Luis, pues esperamos coincidir y hacer alguno presencial. Cecil, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Lidia, y un saludo a toda la gente del Colegio de San Luis que nos está viendo y de otros lugares y de otras instituciones. Esperemos que nos volvamos a ver pronto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí nos despedimos. Gracias, pásela bien. Soy Lidia Juache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colsan, en conjunto con el Instituto Mora, llevará a cabo el seminario Agua, Trasvases y Democracia, el 28 de noviembre en las instalaciones del Instituto Mora. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Se llevará a cabo la conferencia Partidos Políticos, Cambio Social y Democracia, con participación del Dr. Víctor Hugo Martínez. El 30 de noviembre a las 12 horas en el aula magna del Colsan y transmisión por Facebook Live. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colsan se encuentra realizando la jornada académica Voces Violetas, la deuda histórica del Estado frente a la violencia contra las mujeres, del 20 de noviembre al 7 de diciembre en formato híbrido. Consulta el programa en nuestras redes sociales. Se llevará a cabo el segundo seminario de avances de tesis del doctorado en Historia, del 27 al 30 de noviembre en la sala de videoconferencias 1 del Colsan y Blue Jeans. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.